Yo me acordaba de la palabra glosolalia porque justamente la atribuían, y yo me acordaba que había leído algo de este cantautor chelenteno, porque ahí aparece ese lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada propia de ciertos enfermos mentales. Es lo que me pareció ayer el primer ministro Guido Bellido. Dicho con todo respeto, por supuesto, pero el abuso de la glosolalia es ya, al parecer, un temperamento en las expresiones y las manifestaciones de este flamante gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Ayer ha dicho cualquier cosa, como suele decir. Es muy simpático el señor Bellido, no podemos negarlo. Además, muy presto a declarar a los medios de comunicación. Ayer por fin dejaron entrar a la prensa, o dejaron entrar a las mujeres y hombres de prensa para que puedan cubrir esta conferencia de prensa, permitiéndoles incluso preguntas. Como ustedes saben, Bellido ha venido incluso aquí a PBO, os ha comunicado, Chema Salcedo lo entrevistó, en Willax fue entrevistado por Milagros Leiva, también ha sido entrevistado por Beto Ortiz, si mal no recuerdo. No tiene absolutamente ningún inconveniente Guido Bellido de dar la cara para la prensa. El tema no es dar la cara, el tema es qué cosa se dice. Y ahora a lo largo del programa vamos a ver exactamente, porque siempre aquí en la radio los invitamos a ustedes a reflexionar. No hay nada peyorativo, no hay nada personal, no hay nada que no tenga fundamento que expresemos aquí. Los vamos a hacer pensar muchísimo en torno a cada una de las palabras que ha pronunciado el día de ayer el señor primer ministro o presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, y que nos hizo recordar, por lo menos a mí, esta palabra. Búsquenla en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, glosolalia, que viene de glosar, tú sabes, ¿no? La glosa en los libros es cuando uno resume justamente las palabras que no se entienden bien y se pone al final, ¿no? Un glosario se le llama, ¿no? Glosario para que uno pueda identificar el concepto de ciertas palabras utilizadas por el escritor. Pero la glosolalia ya es una expresión confusa absolutamente de la manera de hablar. Ayer también el oficio número 0202-2021 de la Defensoría del Pueblo, enviada por el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, al presidente Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República, ha causado un tremendo, absolutamente un tremendo terremoto. Por la precisión, creo yo, juzgo esta carta absolutamente pertinente y lo que le corresponde hacer en verdad a un defensor del pueblo cuando en efecto se nombran personas que tienen antecedentes penales, que han tenido una conducta frente a los derechos humanos por lo menos distante, cuando se nombra presidente del Consejo de Ministros a alguien que ha tenido palabras contra las mujeres, contra los homosexuales, no respetar los derechos humanos, pues se le ocurrió al defensor del pueblo la buena idea de dirigir esta carta abierta, ¿no? Tenemos a Walter Gutiérrez en video. Muy bien, lo pasamos luego que presentemos el segmento, ¿no? Pero esta carta realmente es impresionante, muy bien redactada, muy bien puesta y sobre todo de la perspectiva de lo que debe ser, ¿no? Impresentables no deben estar ocupando carteras ni funciones públicas. Gente con antecedentes como por ejemplo el ministro de Transporte. ¿Cómo van a nombrar ministro de Transporte a una persona que tiene multas, incluso una de ellas no pagada, por conducir una minivan de manera irregular, sin ningún registro? ¿Cómo pueden nombrar al ministro de Trabajo, que ha sido miembro, solamente su único título para poder ejercer esta cartera, ser miembro del CONARE, es decir, socio del señor Pedro Castillo en la facción magisterial que promovió la huelga del año 2017 y cuya primera medida es autorizar, legalizar, legitimar al Frente Nacional en la Educación del Perú, así le llaman, el FENATE Perú. Lo primero que hacen para dividir al SUTEP, que ha saltado por supuesto hasta el techo, y donde obviamente no esconden mucho la pretensión de querer equilibrar este sindicato con el SUTEP para tomar cuentas de la derrama magisterial, de los grandes fondos que administra el SUTEP y que le permiten poder pagar los servicios, las atenciones, la jubilación de los miembros del magisterio. Así están las cosas, este es el Perú de Pedro Castillo Terrones. Pero vamos a ir en orden. Luego de haber experimentado la glosolalia del presidente del Consejo de Ministros, presentando la sección política aquí en PBO Noticias. Política en PBO.
Bien, vamos a escuchar la conferencia de prensa o parte de ella que dio el día de ayer el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, en torno a ese oficio enviado al presidente de la República y donde le reclama, le recuerda que para nombrar altos funcionarios, nombrar ministros, lo primero que tiene que hacer es sujetarse a la ley y no nombrar impresentables en una palabra. Escuchemos. Nosotros hemos enviado este comunicado al presidente de la República y el comunicado tiene como propósito, al final de este documento me voy a permitir leer apenas 2 o 3 líneas, que es la conclusión del documento que hemos compartido con ustedes. Este documento dice así: finalmente, y sobre la base de todo lo expuesto, consideramos imperativo que revalúe la designación ministerial efectuadas a partir de los principios constitucionales y parámetros que rigen la función pública. Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen a la unidad nacional y al pleno respeto de la Constitución. Le he pedido una cita al presidente de la República para exponerle todas esta posición de la Defensoría del Pueblo y todos estos parámetros estándares. Creo que se entiende bien el papel del defensor del pueblo en circunstancias de esta naturaleza y con una iniciativa que nosotros, por lo menos en mi caso, adhiero de manera total y absoluta. Porque se trata precisamente de levantar la voz frente a circunstancias y hechos, como bien ha señalado él, en que se polariza al país. Y cuando se habla de polarización, yo ya cada vez veo aquí redes que solamente quedan un puñado de guaripoleros y guaripoleras que tratan de justificar cualquier desatino que realiza el gobierno de Pedro Castillo, porque hasta gente de izquierda, gente que no tiene ninguna simpatía por la derecha, porque aquí pues oponerse al gobierno es ser fujimorista, ser aprista, ser conspirador, ser de golpista, ¿no? Todos los epítetos y chapas que suelen poner siempre los fracasados, ¿no? Porque los fracasados siempre tienen que estigmatizarte a ti, tienen que ponerte algún título para tratar de diluir tu argumento. Como nosotros decimos acá, argumentamos, nosotros no damos impresiones personales que nazcan del hígado, son constataciones. Y una de las constataciones que ha hecho el defensor del pueblo es esa polarización que ha generado el nombramiento del señor Guido Bellido como titular de la presidencia del Consejo de Ministros. Repito, un hombre aparentemente muy simpático, el propio congresista de oposición, como el almirante Jorge Montoya ha señalado que es dialogante. Repito, lo hemos tenido acá en PBO, entrevistado por Chema Salcedo, estado en Huilas, entrevistado por Milagros Leiva, de tal manera que nadie está condenando ni juzgando su conducta, ¿no? Personal, su disposición, incluso hacia la prensa, me parece algo positivo, pero uno es dueño, es esclavo de sus palabras, ¿no? Dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, así es la frase correcta, ¿no, Quique? Dueño del silencio y esclavo de las palabras. Cuando alguien se ha expresado pues de manera misógina, como lo han comprobado el señor Bellido, cuando alguien se ha expresado en contra de la comunidad LGTB, donde hay tantas controversias alrededor y yo pienso que deben ser no solamente reconocidos, sino también respetados en una sociedad inclusiva, absolutamente de acuerdo, con tal que no me impongan a través de mecanismos educativos, también criterios que solamente les conviene a ellos. Totalmente de acuerdo en el respeto a sus derechos y todo. Y cuando alguien se expresa en contra de ellos, como lo ha hecho el señor Guido Bellido, bueno, esclavo de sus palabras y tiene obviamente que pagar a los ojos de la opinión pública los costos de esas expresiones y esas palabras. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato.
Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.